Hello everyone. Buenos días. ¿Cómo están todos? Hola a todos. Hoy les traje una historia de detectives. ¿Sí? Una historia de detectives, pero no es solo la historia. En esta historia vamos a intentar entender los verbos en presente y pasado. ¿Sí? Entonces, con una pequeña historia, la idea es que se vayan recordando. Por asociación funciona mucho que si recuerdo la historia voy a recordar el significado de los verbos. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad para ir reforzando verbos, las reglas de gramática que hemos estudiado hasta ahora en presente y en pasado. Y no está de más recordar algunas cosas de las clases anteriores. Entonces, Inspector Granger. Tenemos esta historia con Inspector Granger y el señor Mr. Thomas. ¿Sí? Mr. Señor. Entonces, cuidado cuando le dicen a alguien, hey, mister, porque le dicen señor. Y no es la misma forma de usarlo acá como caballero o algo así. Tiene que ser con el apellido. Vamos a ver, la historia se llama A New Life. Y vamos a ver por qué tiene que ver, de qué se trata esta New Life. ¿Sí? Aquí tenemos al inspector y el señor Thomas conversando sobre lo que ocurrió y vamos a ver de qué se trata eso. Ok, Mr. Thomas dice, relax and tell me the problem. Vamos a ver así bien rápido la historia. Relájese y dígame el problema. Mr. Thomas dice, it's my life, es mi vida. She goes out. Ella sale, pero dice yesterday. Entonces tenemos que modificar el verbo. To buy some milk, a comprar algo de leche. And she not come back. Y no regresa o no vuelve. En pasado, así que calma ahí porque vamos a adaptarlo. Inspector Granger dice, when you, y cuando usted, sí, ve a su esposa for the last time, por la última vez. It, bla, 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 vamos a ver qué sucede con eso. Mr. Thomas dice, yesterday evening, ayer en la noche. Seguimos con la palabra ayer. Inspector Granger dice, tell me what happened yesterday. Y el inspector le dice, cuénteme qué pasó ayer. ¿Ok? Esa es la historia traducida a grandes rasgos. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser observar. Primero vamos a identificar los verbos y empezamos con este verbo. Relax. Relax. Don't do it. Dice una canción. Relax aquí, entonces se puede inferir, más o menos podemos entender qué significa, ¿no? Lo vamos a escribir aquí abajo, miren ahí abajito, y algo muy interesante que vamos a empezar a poner atención. A la palabra relajar, como lo decimos en español, necesita un pequeño elemento más. Por ahora todavía no se los voy a mostrar, todavía no, pero al relajar le voy a poner énfasis a esta terminación AR, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? El AR en inglés solo va a tomar la marca de to, ¿sí? Entonces, to relax lo escribo literalmente relajar, pero nos falta este pequeño elemento que es relajarse. No tiene mayor importancia en inglés porque no se traduce, pero hay verbos que llevan este se en su forma neutra y luego lo transformamos en me relajo, te relajas, se relaja. Lo que tenía por intención al mostrarles primero la AR es que todos los verbos tienen estos finales, AR, y otros dos finales que vamos a aprender, o en realidad no aprender, vamos a identificar cómo lo usamos en español y qué sucede con eso en inglés. Pero esa C nos va a acompañar. ¿Qué vamos entonces a hacer para continuar? Una lista. Y aquí viene donde necesito toda su atención para que escriban relajar y relajarse. Entonces, en español primero relajar, en inglés verbs to relax y en español le agregamos esa C, ¿ok? Escriban entonces y let's continue. Así se dice entonces cuando uno invita a alguien a continuar con la palabra let's. Let's más cualquier verbo, ¿sí? Si digo comamos, let's eat. Estudiemos, let's study. Ese let's es una conjugación como nosotros, pero significa una invitación. Continuamos. Let's continue. Relax and tell. Tell, vamos a escribir acá abajo y nuevamente hacemos el énfasis en AR con el to en inglés. ¿Ok? Relax and tell me the problem. Relájese y cuénteme el problema.
Regla importante de oro que hemos estudiado mucho. Todos los verbos deben ir acompañados de un sujeto. ¿Y qué pasa acá? ¿Dónde está el sujeto? No dice nada. ¿Por qué? Porque son verbos de instrucción. Cada vez que veo un verbo solito, pero no está con el to, está en una oración, significa que ese verbo está en una instrucción o una sugerencia que es un poquito obligación. ¿Sí? ¿Qué les parece entonces? Relax, relájese, porque le habla a un usted o un tú, relájate. And tell me, cuéntame. ¿Sí? Esa es la forma imperativa. ¿Recuerdan el control remoto, warning, signs, la señalética? Usamos los verbos así, sin verbo. Perdón, sin sujeto, porque es una persona hablando directamente a otra persona. Es un tú a tú y no hay necesidad de poner la palabra de la persona porque es una instrucción, ¿ok? Entonces tiene otra entonación. Relájese y viene como una instrucción desde el inspector. Continuamos. Let's continue. Ponemos la palabra, entonces, verbo nuevo, contar, en español, AR, en inglés, to tell, y enfatizamos el to. Let's continue, Mr. Thomas. It's my life. Let's continue, porque aquí, en este verbo, la S viene abreviado. ¿Les suena ese verbo? ¿Sí? ¿No? It's my life, entonces... también es parte de una canción, si a alguien por ahí le suena. Esa it's es una S abreviado del is, it is. Entonces, pertenece al verbo to be, que lo vamos a poner aquí, y en su forma en español sería ser, pero recuerden que el verbo to be tiene tres formas, am, is, are, y en español se conjuga de forma diferente con cada persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen? En nuestra lista ponemos el verbo ser, to be, enfatizamos el ER y el to. Y aquí ya tenemos dos grupos. AR, primera conjugación, si alguien no se acuerda desde cuando lo estudiábamos, y si lo estudiaron, la mayoría les puedo asegurar que se les olvidó. AR se le llama primera conjugación y ER segunda conjugación. Entonces tenemos ya dos conjugaciones en español que va a definir si utilizo la A para todas las conjugaciones o la E para todas las conjugaciones. Ya la vamos a ver. ¿Qué sucede en inglés? Nada. Absolutamente nada. To relax, to tell y to be no cuentan con esa diferencia de AR o ER, primera conjugación o segunda conjugación. Por lo tanto, se simplifica un poco más la situación en inglés. Let's go. Let's go on. Pero si acabamos de ver, let's continue. Entonces, un verbo se puede escribir de dos o tres o más formas. Cuando le agrego la preposición on al go, puedo traducirlo como continuar. ¿Qué ven? ¿Qué creen? Y lo traduzco exactamente igual. Let's go on, continuemos. Let's continue, continuemos. Exactamente, go on o continue. Por si acaso vamos a ir practicando verbos así para que se puedan ir grabando información de forma más como amena, más menos formal como en clases, así memoricen. Continuamos con el verbo go, justo como pasó antes, pero aquí no es go on, es solo go. Entonces, este go lo voy a escribir aquí abajito, aquí, y le voy a poner la traducción que significa ir, pero acabamos de ver que es continue, pero no es go, ese era go on. ¿Y qué va a pasar acá entonces? Enfatizamos el ir y el to, lo agregamos a nuestra lista, ir, to go. ¿Y qué creen? Go on, no es ir, porque es dos palabras. On más el verbo ir, se transforma su significado, es una phrasal verb, le llamamos, es una frase que incluye una preposición y la traducimos diferente. ¿Y acá qué creen que pasa? Miren, otra preposición que es la palabra out. Entonces ya no es solo el verbo ir. Si le agrego el out, que no es un verbo, independiente de que a uno de los perritos le diga out y el perrito sale, ese out no significa salir porque viene del verbo go out, solo que utilizo solo la última parte. Go out. Entonces lo voy a traducir como salir, pero es con el go. Si no pongo el go al out, muchas personas no entienden el out como una instrucción, pero viene del verbo go, no es
out un verbo. Tenemos entonces aquí que es go out y lo ponemos en nuestra lista salir y aquí pueden observar más del tipo go on. No pondremos go on, ustedes lo pueden agregar porque no es parte de la historia, pero tenemos que salir, la IR, lo voy a enfatizar con el to y al tener dos palabras se traduce diferente que go, ir y salir. ¿Qué creen? Let's go on, let's continue. Continuamos con la siguiente y es to buy. Aquí abajo entonces, uy, se nos pegó un poquito. Buy significa comprar. Con nuestra regla entonces de énfasis para los infinitivos o verbos neutros AR, ahí sí nos arregló. To buy lo dejamos arriba como comprar. Y además viene con el to, entonces ni siquiera modifico, dice comprar algo de leche. ¿Ok? Some puedo traducirlo como algo o puedo decir comprar leche. En español no es tan común traducirlo cuando hablamos de cantidades como leche. Continuamos y lo agregamos en nuestra lista de verbos comprar, to buy. ¿Sí? Let's see. ¿Cómo? Let's continue, let's go on y ahora let's see. Exacto, porque aquí no les estoy diciendo continuamos. Cambié el verbo, the let's, y miren lo que pasa. Esta misma invitación, aquí los invito a mirar. Les voy a invitar a mirar porque hasta ahora nos detendremos con los verbos que aparecen y principalmente tenemos nuestras tres conjugaciones. Are, primera conjugación, del verbo ser, segunda conjugación, el ir, tercera conjugación. Tenemos nuestras tres conjugaciones en español y en inglés no hay conjugaciones de ese tipo, no hay diferencias, solo le pongo el to para decir este verbo no tiene historia o no está en una oración, está aislado de la gramática. Y acá nos vamos a detener un poquito más para que veamos, let's see, comprar, pero como no es español la clase, tenemos que verlo en base al verbo buy, ¿sí? Y vamos a comparar, así bien a rasgos generales, very roughly, comprar el verbo to buy. ¿Y cómo se genera este cambio de cómo hablo en español y se transforma en inglés y qué cosas no necesito transformar? Vamos a retroceder en el tiempo, algún tiempo en que en la escuela nuestra profesora de lenguaje nos explicaba que si el AR lo pongo junto a la persona yo, ese verbo comprar va a sufrir una modificación y exclusivamente requiere, ¿qué requiere? ¿Qué voy a poner ahí? La O. ¿Se habían dado cuenta que esa O significa yo? La usamos tan natural que a veces se nos olvida, pero incluso ese compro, esa O es tan característica de la persona yo, que el yo lo voy a empezar a poner ahí entre paréntesis, incluso lo voy a sacar. Y aún así entendemos que es yo compro. ¿Qué creen? Ese yo compro lo vamos a poner entonces así para que se den cuenta que no es necesario escribirlo para entenderlo en español. ¿Y qué va a pasar en inglés? Entonces, si esa AR no existe en inglés, ¿qué vamos a hacer? El to lo voy a modificar por un I, o sea, yo. Le agrego el verbo, pero no hay más que agregar, solo eso, yo compro. Un momento si está un poquito confuso, solo quiero que recuerden del español que pasa en inglés y cuando vean toda la conjugación del verbo comprar en español y cómo se presenta en inglés, podrán comparar con mayor tranquilidad y mayor claridad. ¿Qué pasa entonces con el tú? Dijimos que la O corresponde a un yo. Naturalmente nosotros entendemos esto, que el tú va a modificar el verbo comprar y le voy a agregar, ni siquiera lo necesito ahí, lo borramos, la AS, compras. Y aunque en Chile digamos compráis, o cómo te llamáis, o cómo estáis, siempre estamos pensando que, que lo vamos a escribir compras. Y viene del tú, ¿ok? Hay otras razones para eso y es bastante gramatical la forma en que usamos el compráis. No crean que es español errado, sino que es una característica del español en Chile. Pero siempre vamos a estar pensando al compras, ¿sí? Así como en Argentina modifican y dicen compras y le ponen otro acento, nosotros ponemos la I en vez de la S.
Pero esta AS, miren cómo va a pasar en inglés. No pasa, solamente voy a poner el you, que es el tú. Anoten, si no recuerdan, la traducción de yo es I, tú es you, usted también es you. Y miren, observen qué va sucediendo aquí. El verbo buy, aquí y aquí, se mantienen exactamente igual, pero con la compañía de la persona todo cambia. Y puedo entenderlo como compro y compras, o compráis. Él, ¿qué va a pasar con él? Nuevamente hacemos esta modificación, él compra, ¿sí? Perdón. Y en inglés, ¿qué creen? Sacamos el él, no lo necesitamos. En inglés sí necesitamos el él. Y agregamos el buy. He buys. Y necesitamos una pequeña cosita aquí con el buy. Pero acá, entonces, miren cómo se va a modificar respecto al español. Y aquí los invito a ver que el he buys necesita esta S. Les agregué inmediatamente el she y el it, porque no hay tanta diferencia para el español. Existe, excepto el it, que no existe. A veces lo decimos como eso, o en el caso de estos días, llueve. No digo el verbo con una persona, digo solo llueve, pero se debería decir en inglés, el verbo llover, rain, it rains. Cada vez que lo escribo con it, con she o con he, el verbo, y aquí anoten, solamente con la tercera persona singular, o sea, he, she, it, en presente y en situación afirmativa, no en negativo, no en pregunta. Solo ante esas tres situaciones necesito escribir la S. Si quieren lo entienden como una conjugación, pero no tiene el mismo sentido que en español. Es solo una distinción del presente, una señal del presente, ¿ok? Tanto para que lo traduzcan en el diccionario, con el diccionario no, en el texto tampoco, es solo para que entiendan que esa S no significa plural, es solo una marca de verbo, ¿ok? ¿Continuamos entonces? ¿Sí? Vamos a de nuestros singulares tenemos las palabras en plurales. Nosotros compramos, ¿qué creen? Solo agregamos el nosotros y se subentiende buy como compramos. Con el ustedes, you, nuevamente, compran. Y ellos, they, o ellas, they, compran. ¿Ok? Miren cómo queda completo aquí todos los verbos conjugados en español y en inglés, cómo resulta. Y esta era la intención de esta clase, que pudieran observar qué sucede cuando modifico esas amos, as, an, a, o. Y la diferencia con la primera conjugación a la segunda conjugación es que si yo pongo el verbo comer o ver, lo que va a modificar es la A por la E. En el caso de la tercera conjugación, verbo salir, en español modifico la E por la I. Cada vez esa A, todas las A, si digo el verbo vivir, vivo, vives, y el resto va a utilizar la E. Vivo, vives, vive. Vivimos es lo único que voy a cambiar por I, y luego viven, viven, ¿sí? Entonces, la segunda conjugación y la tercera son casi similares con una pequeña diferencia en el nosotros. ¿Qué pasa en inglés? Nada, nada de nada. Solo voy a acompañar la persona al verbo y no hay primera, segunda, tercera conjugación. Solo escribo el verbo así, tal cual. Simple, ¿no? Entonces, solo tenemos que identificar estos verbos. ¿Continuamos? Perdón. Inspector Granger. ¿Qué pasa con Inspector Granger aquí? Cuando le pregunta, todavía no le pregunta, estamos acá. Entonces, go out, buy, y nos faltó el verbo come. Lo vamos a poner aquí. Y el verbo come significa venir. Recuerden, to, come, venir, ir. Pero tenemos una pequeña cosita. No es solo come, es come back. Otra canción por ahí. Lo vamos a escribir así juntos. Al igual que el verbo go versus go on o go out, come back modifica su significado y significa volver. Entonces, she come back y dice she not come back. Vamos a ver qué pasa con ese not y cómo lo escribo. Por ahora, continúa nuestra historia. Lo agregamos a la lista venir, to come, pero volver es come back, ¿sí? Fíjense y observen cómo vamos ya teniendo una lista bastante interesante de verbos
Solo hacemos la distinción ar, ir en presente para el presente del inglés, pero el objetivo todavía no termina. Nuestro siguiente verbo, let's continue o let's go on, let's see, es el verbo see. Yo les había explicado see con el verbo ver, ¿y qué creen acá? Lo voy a poner aquí y va a significar ver, to see, ver. Let's see, veamos. Lo agregamos a nuestra lista, ver, to see, y yesterday, nos falta uno. Dice, when you see, cuando tú ves, o vamos a ver cómo se comporta en pasado. Your wife, a tu esposa o a su esposa. Los inspectores normalmente hablan con su o con usted. For the last time, por última vez. It. ¿Qué va a pasar con ese to be? Ya tenemos el verbo to be traducido, así que lo vamos a completar al final. Mr. Thomas, yesterday evening, dice Mr. Thomas. La última vez que vio a su esposa fue ayer en la noche. Recuerden una pequeña aclaración, la palabra evening significa lo mismo que night. La diferencia es que si digo good night me voy derechito a dormir, pero si digo good evening puedo ir a otro lugar, no necesariamente estoy diciendo me voy a dormir, ¿ok? Entonces evening y night es en la noche. Yesterday night, anoche o ayer en la noche. Finalmente, Inspector Granger dice, tell me, nuevamente tenemos el tell, cuénteme, what happened? Nuestro verbo, let's go on, porque con estos verbos sí tenemos que poner atención. Happened, que lo vamos a escribir acá. Observen que allí happened tiene una pequeña extra información que es una E y una D. ED al final del verbo. ¿Qué significa eso? Lo estudiamos, pero lo vamos a estudiar ahora con mayor detenimiento. Entonces, happened, lo vamos a traducir y lo tiro para allá para que, lo pongo por allá para que tenga más espacio. Lo vamos a traducir como pasar o suceder. Si alguno haya recordado happen con happening, es una forma de humor que tenía un programa antiguamente en los 80 y no tiene tanta relación con el significado, pero si les sirve, ese tipo de programa de humor mostraba diferentes situaciones que sucedían o pasaban. Entonces eran pequeñas historias. Eso se transformó en una palabra de un estilo de hacer humor en televisión, como el stand-up comedy ahora, por ejemplo, que muchos utilizamos la palabra stand-up, que significa de hecho estar de pie, así como yo, y es humor estando de pie. Happening era otra forma de humor, pero si les recuerda la palabra con el significado, bien, si no, happened, entonces pasar, no como un pase cuando abrimos la puerta. Este happen significa ocurrir o suceder un evento. ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué pasó? Y aquí viene la segunda parte de nuestra clase, donde lo más importante es toda la lista de verbos que hemos estudiado hoy. Relajarse, to relax, contar, to tell, ser, to be, ir, to go, salir, to go out, o solo go out, comprar, to buy, venir, to come, volver, come back, to come back, ver, to see, y pasar, happen, to happen. Esta lista que ya hemos completado de nuestro texto, la tenemos que pasar toda a los verbos en pasado y vamos a recordar aquí las reglas que hemos estudiado hasta ahora. El verbo relax no lo vamos a utilizar como tal en el texto, pero lo vamos a estudiar aquí de todas maneras. Pertenece a uno de los dos grupos de verbos en pasado. Uno de esos grupos le llamamos regular. Relaxed es uno de ellos. Relax, entonces le agregamos la ED y se transforma en un verbo en pasado, así, tal cual, por eso es regular. Continuamos con el pasado de tell y ya les voy a decir cómo se traduce esto en inglés, porque si no tenemos conjugación, ¿a qué persona le digo contó, contaba, conté, contaste? ¿Cómo digo cuál es la persona? No hay persona, por lo tanto, por ahora no puedo traducir. Curiosamente utilizamos la traducción para él o para yo. Entonces, tell, contar, y no hay forma infinitivo en pasado para traducir ese ar. Entonces digo conté o contó. Uso dos opciones, pero no es la única. Puedo decir contamos, contaste,
¿sí? Contaron. Continuamos el verbo ser, to be. 2 formas en español, en inglés en pasado, 3 en presente. Is, are en presente y se reduce a solo 2, was, were en pasado. ¿Recuerdan eso? Sí, de las biografías hemos visto este tipo de verbos. Went, entonces, es la forma del go. Y hasta aquí podemos observar que está el primer grupo, relaxed, verbos regulares, y el segundo, told, was, were y went. Told se modifican algunas letras, pero was, were y went son completamente irregulares. Aún así, tenemos solo el grupo irregulares versus regular ed. ¿Ok? Seguimos. Si le agrego el out al verbo go, ¿qué creen? Solo queda en went out. Otro verbo irregular que modifica pero agrega palabras es el agrega letras, perdón. Bought. Solo pronuncio la O y la T. Bought. ¿Ok? Y significa el pasado de comprar. Así. Pasado de salir, went out. Pasado de ir, went. Pasado de ser o estar, was, were. Y pasado de contar, told. Pasado de relajarse, relaxed. Con la palabra come, aquí hay un pequeño error. Debería decir a, came. Y lo vamos a mostrar luego en el texto. Y si le agregamos back, ¿qué creen? Came back. See, el pasado de sí, lo vamos a poner como saw. Y el pasado de happened, tal cual aparece en el texto, es un happened. ¿Ok? Vamos a nuestro texto entonces. Y aquí, miren cómo les puse la lista de verbos, además, para que vean el pasado de happened y todos los pasados que hemos visto. A ver si me muevo para allá. Me voy a mover para allá para poder mostrarles con mayor tranquilidad. Aquí. Ahí sí. Entonces así pueden ver la lista completa. Mientras, y me voy a correr un poquito más para atrás y así vemos todo. Completamos ahora la historia. ¿Y cómo la vamos a completar? Les decía, solo porque esta historia sucede ayer, necesitamos modificar todos los verbos al pasado y hacerla una historia escrita en pasado. ¿Cómo va a quedar entonces? No todos los verbos en pasado se transforman. Perdón, no todos los verbos en esta historia se transforman en el pasado. Recuerden que una historia mezcla y conecta verbos de presente y pasado en diferentes tiempos. La mayoría van en pasado, pero solo los que nos piden aquí completar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la palabra relax. Ahí. Tenemos entonces, la primera palabra no es relax ni tell, es la palabra go. Y en su forma en pasado, que es went, más out, queda en went out. Ahora sí, vamos con nuestra historia. Ok, Mr. Thomas, dice el inspector Granger, relax and tell me the problem. Esos dos no se traducen en pasado. Relájese y cuénteme el problema. It's my life, es mi vida, tampoco va en pasado. She went out. ¿Qué significa went out? Went out, salir. Ella salió yesterday, ayer. To buy some milk, a comprar leche. And she, miren, aquí viene entonces el verbo came. Así se escribe el pasado en la lista. Corríjanlo, por favor. Came back y volvió. Pero aquí voy a hacer una pausa así con el control remoto porque dice not. Ella no volvió. No volvió, pero esta forma de negativo en pasado no la hemos estudiado todavía, la veremos en la próxima clase. Por lo tanto, con esta clase solo vamos a ver los afirmativos en pasado y continuaremos con el negativo y la pregunta porque requiere un poquito más de explicación. Por ahora, she not come back. Ella no volvió. ¿Ok? Le agregamos el not, pero tiene una distinción que tenemos que modificar. Inspector Granger dice entonces, and, y, cuando tú, when you, see. Pasado de sí, lo vimos entonces que era saw, cuando usted vio, your wife, a su esposa, for the last time. Y aquí vamos a poner así, cuando usted vio por última vez a su esposa, fue, y ese fue, que es el verbo ser en pasado, aplicado al evento it, vamos a ponerlo. It was, y ahí el inspector quiere que el señor Thomas le responda y complete esa parte de la oración.
Y señor Thomas dice, yesterday evening, ayer en la noche. Chun, chun. ¿Qué creen entonces? Yesterday evening fue la última vez que el señor Thomas vio a su esposa. ¿Qué habrá pasado? Esa es la idea de las detective stories. Las historias detectives tienen estas como pequeñas informaciones, pero no dan todo. ¿Y qué va a pasar? Inspector Granger dice, tell me what happened yesterday. Dígame qué sucedió ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora sabemos lo que va a pasar? No, señores, to be continued. Todas las historias tienen este suspenso. Chun, 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 chun. To be continued es una forma de futuro, pero no se traduce tal cual, solo que continuará. Esta historia continuará porque les adelanto. Vamos a ver qué pasó con la señora, la esposa del señor Thomas. Vamos a estudiar los verbos en pasado, en negativo. Si alguien ya los conoce, si recuerda las clases anteriores, podrá entonces estudiar ahí. Y las preguntas en pasado respecto a las preguntas en presente. Estaremos siempre repasando, reforzando la información que hemos estudiado en clases anteriores, pero con un texto nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a repasar hoy. ¿Qué estudiamos hoy? Estudiamos los verbos relax, tell, to be, to go out, to buy, to come back y to happen. Esos son nuestros verbos de hoy. ¿Agregaremos más verbos? Sí, yo creo que sí, pueden aparecer más verbos. Hoy día hemos estudiado la forma como estos verbos cambian al presente, del presente en español al presente en inglés. ¿Qué cambia? ¿Alguien notó la diferencia? No cambian. De hecho, los verbos en inglés se mantienen. Tal cual la lista que aparece acá, le agrego la persona y listo, está conjugado. A diferencia en español, que teníamos que aprendernos las conjugaciones, créanme, el español es mucho más difícil que el inglés. Así que agradezcan que no tenemos que dar un examen de gramática en español por ahora. Entonces, recuerden que cuando estudiamos un idioma, curiosamente nuestro español empieza a tomar protagonismo. Podemos observar, identificar qué pasa en nuestro español y cómo digo eso en inglés. Entonces, es muy interesante porque estudiar otro idioma nos abre las perspectivas, pero refuerza lo que aprendemos, lo que sabemos de nuestro propio idioma. Incluso a veces, si hemos olvidado reglas gramaticales, las volvemos a reconocer para entender mejor el otro idioma. Entonces, nuestros verbos en pasado se modifican con conjugaciones, al igual que en presente, pero los verbos en inglés, los mismos verbos, tienen una modificación que en presente no tienen. Entonces, el presente en inglés es mucho más simple, con la excepción de la S, que es solo la única distinción, y al resto solo le agregamos la persona. En pasado, en cambio, tenemos dos grupos. El verbo happened como regular, lo mismo que relax, allá arriba el primer verbo, y el resto son todos irregulares. Estudiaremos los verbos irregulares en el futuro para que los repasemos, pero tiene más sentido aprenderlos en un texto. Entonces, verbo relajarse, contar, salir, volver, comprar, no volver, ver, fue o ser, y contar nuevamente y suceder. Estos son nuestros verbos y lo más importante que les quiero mostrar nuevamente acá. Todos nuestros verbos entonces recordamos primera, segunda y tercera conjugación. Y me voy a mover nuevamente para allá, porque así... Ups. Voy a volar un ratito ahí. Ahí sí. Entonces, estos verbos acá, que hemos estudiado hoy, recuerden que primero la idea es que observen cómo del presente se transforma al inglés en presente. Si escribo con to, necesariamente ese to me va a decir que este verbo no tiene contexto, y solo agregando en la persona yo, tú, él, I, you, we, they, he, she, it, voy a poder entender ese verbo en español, ¿sí? Porque de otra forma lo escribo así tal cual y le agrego a la persona. En pasado, en cambio, algunas letras se van a modificar, otros completamente, pero
¿Están de acuerdo que más o menos se puede identificar el verbo original? ¿Sí? Bueno, bought es un poquito más complicado. Went out y was where son de los que se modifican completamente. Pero si observo happened, relax, come back, saw, come, más o menos podría decir que entiendo que viene de un verbo y si lo busco en el diccionario, eso es lo más importante. En próximas clases vamos a ver cómo estos verbos se han pasado, estos mismos verbos, es probable que utilicemos los mismos verbos de los textos que hemos estudiado. ¿Cómo busco esto en el diccionario? Casi lo mismo, voy a buscar happened. Es probable que si el diccionario no tiene la ed, solo tenga happen, así. A ver, voy a tapar ahí, happen. Si tiene solo happened, ¿qué creen? Yo le voy a dar el pasado porque ya sé que esta terminación ed es el pasado. Entonces, lo importante es, si busco saw, con los irregulares es diferente. O bought, en el diccionario busquen bought y lo más probable es que diga buy. Puede decir una PP, ahí hay algunas abreviaciones que necesitamos entender, pero PP o pasado, participio, pasado, PT, past tense, todas las formas de pasado que les diga, el diccionario va a mostrar que responde a la forma del verbo buy. ¿Ok? Entonces, en el diccionario también nos podemos encontrar con esta información, pero para entenderlo más rápido lo estamos viendo en clases. Y la próxima vez que lo busquemos van a decir, ah, ¿verdad que en la clase nos explicaron? Ok, ahora entiendo, este verbo es del pasado. ¿Ok? Otra cosa importante antes que se me olvide, a ver qué más tenemos que reforzar aquí. Los irregulares, los regulares, los verbos en inglés y el objetivo principal, como les dije, no tendrán que traducir estas historias. Esta historia en sí, en el examen, tiene por objetivo solamente, ¿qué creen? Tiene por objetivo que si les hago preguntas, y eso viene en la segunda parte de la historia, todo este ejercicio es para trabajar con significado de las palabras. Pero les voy a presentar un texto así, no tendrán que completar, solamente para darle énfasis a los verbos en pasado. Pero en una pregunta, en general, va a venir preguntas relacionadas al texto. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposa? Esa pregunta es probable que venga en inglés y con alternativas necesitaremos buscar esta información en el texto. Yesterday evening, ¿sí? Cosas así las vamos a practicar en la segunda parte de esta clase. Entonces les dejo aquí. Continuará. Todas las preguntas, por favor, acérquense a los monitores, déjenos las preguntas que necesiten y nos vemos el próximo sábado con la segunda parte o si tenemos reforzamiento, continuaremos con esto la siguiente clase, siempre haciendo una ayuda a memoria hacia atrás de este texto y de las otras materias. A estudiar entonces imperativos, presente y pasado y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Next Saturday. Bye bye.